En el siglo XX, la guerra entró en una nueva era con el surgimiento de las máquinas. En medio de esta revolución tecnológica, la Segunda Guerra Mundial fue testigo de una intensa campaña en el desierto del norte de África. En un lado, el implacable Rommel, conocido por su audacia y disposición al riesgo, se enfrentaba a una fuerza decidida y determinada. Bajo el mando de Montgomery, esta fuerza era esencial en el ejército británico. Lo que comenzó como una operación de 5 días se convirtió en un poderoso enfrentamiento de tanques que cambiaría el curso de la guerra. Las ratas del desierto. El 22 de junio de 1940, tras 6 semanas de combates contra la Alemania nazi, Francia capituló. La Wehrmacht devastó el campo de batalla donde había combatido el ejército imperial durante la Primera Guerra Mundial. Tanto el ejército francés como la fuerza expedicionaria británica fueron superados en maniobras, careciendo de apoyo aéreo, armamento efectivo y entrenamiento adecuado. La fuerza expedicionaria se encontró sola ante la Wehrmacht tras la derrota del ejército francés. Durante la batalla de Francia, se reveló la limitada fiabilidad técnica de los tanques británicos y su incapacidad para penetrar el blindaje alemán, lo que fue una humillación. Sin embargo, surgió la oportunidad de contraatacar en el desierto del norte de África. La Guerra del Desierto comenzó en septiembre de 1940 debido a las ambiciones territoriales del dictador italiano Benito Mussolini, quien se sintió marginado tras la conquista alemana de Francia sin su participación. En 1940, Gran Bretaña enfrentaba desafíos significativos, incluyendo la evacuación de sus fuerzas de Francia. La batalla de Gran Bretaña estaba comenzando. Mussolini consideraba la ocupación de Egipto una tarea fácil para los italianos, dado que Hitler no tenía intereses en el Mediterráneo ni en el norte de África. Tras la batalla de Francia, Hitler se centró en la Unión Soviética. Ansioso por obtener sus propias victorias, Mussolini quería salir de la sombra de su aliado y conquistar el norte de África. Con un ejército de 250.000 de hombres en Libia, planeaba invadir Egipto, ocupar el Canal de Suez y acceder a los recursos del Medio Oriente. Frente a los italianos estaba el ejército del desierto occidental, compuesto por 36.000 soldados británicos, australianos e indios. Este ejército adoptó el nombre de las Ratas del Desierto, originalmente perteneciente a la 7ª División Blindada, inspirado en un roedor, y confiaba en el tanque Matilda, un tanque de infantería británico de 27 toneladas con blindaje pesado y un cañón de 2 libras. A pesar de la falta de un motor suficientemente potente, los diseñadores del Matilda utilizaron 2 motores diésel de autobuses londinenses de 2 pisos, alcanzando una velocidad de 25 km por hora, superior a la de la mayoría de los tanques italianos. A partir de 1939, la mayoría de las fábricas británicas se dedicaron a la producción de guerra. Los tanques Matilda fueron fabricados por astilleros como Holland y Wolff, que construyeron el Titanic, y por fundiciones como Vulcan Foundry, conocidas por sus locomotoras. El Matilda tenía componentes clave para el accionamiento de la torreta, como el interruptor giratorio, que proporcionaba energía eléctrica e hidráulica, permitiendo una rotación de 360 grados. En el verano de 1940, las Ratas del Desierto contaban con unos 270 tanques, de los cuales 50 eran Matilda. En septiembre de 1940, los italianos invadieron el Egipto gobernado por los británicos, pero tras avanzar 80 kilómetros, se detuvieron y fortificaron sus posiciones. El comandante británico, teniente general Richard O'Connor, conocía bien el terreno y las capacidades del ejército británico, así como las debilidades de las fuerzas italianas. O'Connor, un soldado profesional con experiencia desde antes de la Primera Guerra Mundial, ideó el ingenioso plan de la Operación Compass. La Operación Compass, originalmente planeada como una operación de 5 días, tenía como objetivo desalojar a los italianos de Egipto
con un número limitado de hombres. Esta operación se convirtió en una de las acciones de tanques británicos más exitosas de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de la Operación Compass era destruir las fuerzas italianas y detener su avance. Mientras los italianos avanzaban por la costa, los británicos lanzaron su ataque principal por el flanco sur, atravesando el desierto y rodeando las fortificaciones italianas. Atacaron por el flanco y la retaguardia, desintegrando el ejército italiano. La fuerza principal de ataque fueron 50 tanques Matilda, que emergieron inesperadamente del desierto, causando confusión y terror entre los italianos. Los Matilda se enfocaron en destruir la artillería italiana, propagando desesperación en las filas enemigas, ya que los italianos sentían que no tenían armas efectivas contra estos tanques británicos, considerados indestructibles. La Operación Compass resultó en un colapso rápido del ejército italiano, que comenzó a retirarse hacia la seguridad de Libia. Esta victoria levantó la moral británica tras la derrota en Francia. Sin embargo, quedaba por ver cómo las ratas del desierto enfrentarían a un enemigo más experimentado. Tras la conquista de Francia por la Blitzkrieg alemana en 1940, los británicos y sus aliados necesitaban una victoria. La oportunidad surgió en el norte de África, donde las ratas del desierto derrotaron al 10º ejército italiano en diciembre, frustrando su intento de ocupar Egipto y avanzar hacia el Canal de Suez. Los británicos, al darse cuenta de que los italianos podían escapar, formaron rápidamente columnas de vehículos rápidos para interceptarlos. El teniente general O'Connor ordenó detener a los italianos a toda costa. Los vehículos de exploración Dingo, fabricados por Daimler, demostraron su eficacia. Estos vehículos ligeros de reconocimiento, con una tripulación de 2 personas, actuaban como los ojos y oídos del ejército británico. Con un blindaje frontal de 30 milímetros y un armamento de ametralladora Bren de 7,62 milímetros, los Dingo eran compactos y ofrecían una vista sin obstáculos en el desierto. Además de los Dingos, los convoyes británicos incluían vehículos blindados Rolls-Royce, construidos sobre el chasis de las limusinas Silver Ghost. Estos vehículos, propulsados por motores de 6 cilindros y 7,5 litros, alcanzaban velocidades de más de 70 kilómetros por hora y eran utilizados tanto por el ejército británico como por la Real Fuerza Aérea. En 1940, los vehículos blindados Rolls-Royce llevaban un cuarto de siglo en servicio y se acercaban al final de su vida útil, pero seguían siendo populares entre las ratas del desierto. A diferencia de los tanques de la época, que a menudo sufrían averías, los Rolls-Royce eran más rápidos, tenían mayor autonomía, consumían menos combustible y dejaban menos huellas en el desierto. Con una tripulación de 3 personas, comandante, conductor y artillero, los Rolls-Royce estaban armados con una ametralladora Vickers y un rifle antitanque Boyce, capaz de destruir vehículos blindados o tanques ligeros enemigos. Junto con los vehículos Dingo y los tanques ligeros, formaban las columnas volantes del teniente general O'Connor. Estas columnas avanzaron hacia los aeródromos para interceptar al 10º ejército italiano, que huía hacia Trípoli, Libia. En una audaz maniobra a través del desierto, bloquearon la única carretera en Beda Fom, justo antes de la llegada del ejército italiano. Aunque los italianos aún contaban con una cantidad significativa de vehículos blindados y tropas, no esperaban encontrarse con los vehículos blindados británicos al amanecer. Después de 2 días de intensos combates, los italianos comenzaron a rendirse en masa. La operación del general O'Connor superó las expectativas. Al final de la batalla de Beda Fom, los británicos capturaron a tantos prisioneros italianos que tuvieron que reportar su número en las tierras ocupadas. Los italianos se rindieron por miles. A pesar de la victoria, esta batalla marcó el final de una era para uno de los vehículos de combate más populares de las ratas del desierto, el Rolls-Royce, fundamental como vehículo de reconocimiento de la 7ª División Acorazada y del ejército británico en el desierto occidental. Estaba desgastado tras más de 20 años de servicio. No fue posible modernizarlos como vehículos de diseño más nuevo.
La Operación Compass y la Batalla de Beda Foam fundaron la reputación de las ratas del desierto. Sin embargo, el 12 de febrero de 1941, apenas 5 días después de la victoria en Beda Foam, llegó al norte de África un oponente mucho más peligroso, el Afrika Korps alemán, liderado por el teniente general Erwin Rommel y armado con tanques Panzer. Rommel, conocido por su audacia como comandante de la 7ª División Panzer en Francia en mayo de 1940, era un general decidido y dispuesto a correr riesgos. Aunque Hitler consideraba la guerra en el norte de África una locura de Mussolini y deseaba que Rommel se mantuviera en un papel de apoyo, Rommel decidió ignorar las órdenes de Hitler. Convencido de que se trataba de una guerra alemana, Rommel se propuso derrotar a los británicos y sus aliados. Una vez que Rommel comenzó a descargar armas, supo que debía proteger a sus tropas y debilitar al enemigo. Utilizó el legendario cañón antiaéreo Flak de 88 milímetros, una de sus armas favoritas. Al llegar con su Afrika Korps al puerto de Trípoli, envió un batallón de reconocimiento mecanizado y antitanques al este de Trípoli para interceptar el avance británico hacia el oeste. El batallón antitanque estaba armado con cañones de 88 milímetros que se desplegaron en posiciones defensivas para proteger toda la operación. Originalmente desarrollado como armamento de los acorazados alemanes, el 88 milímetros se convirtió en una de las armas más versátiles de la historia militar moderna, efectiva tanto en el mar como en tierra. Tan temidos eran estos cañones que fueron prohibidos por el Tratado de Versalles de 1918, aunque no por mucho tiempo. Cuando Hitler denunció el Tratado de Versalles en 1935, el 88 milímetros comenzó a producirse en masa para la defensa antiaérea, capaz de alcanzar una altura de 9.000 metros. Sin embargo, durante la Batalla de Francia en 1940, Rommel comenzó a utilizar el 88 milímetros como cañón antitanque, aprovechando su gran penetración para destruir tanques británicos que se acercaban. Al llegar al norte de África, Rommel utilizó su experiencia para desplegar el cañón Flak de 88 milímetros contra el Matilda fuertemente blindado. Disparando a una velocidad de 800 metros por segundo, el alcance y la trayectoria plana del cañón permitían destruir los tanques enemigos a más de 3 kilómetros antes de que pudieran devolver el fuego. Los proyectiles perforantes, sin explosivos, causaban daños graves. El núcleo de tungsteno atravesaba el blindaje lateral de la torreta y en el interior rebotaba, incendiando todo a su paso mediante la energía cinética y las chispas de los impactos en las paredes metálicas. Gracias al Flak de 88 milímetros, los hombres de Rommel ganaron ventaja sobre las ratas del desierto. Pero Rommel no solo trajo a África cañones antitanques, sino también peligrosos tanques Panzer III. En febrero de 1941, el Afrika Korps alemán, bajo su mando, se unió al ejército italiano en la campaña para conquistar el norte de África, enfrentándose a las tropas británicas, australianas y sudafricanas, conocidas como las ratas del desierto. La Guerra del Desierto entre 1940 y 1942 se caracterizó por rápidos cambios y movimientos. Los italianos tuvieron un éxito inicial, pero rápidamente fueron expulsados por los británicos. Sin embargo, la llegada de Rommel, el favorito de Hitler, cambió la situación. Rommel, con su ambición y determinación, lideraba una división armada con tanques Panzer III de 20 toneladas, familiares para los aliados. El tanque Panzer III, de 5,5 metros, fue diseñado en 1935 como el principal tanque de primera línea. Equipado inicialmente con un cañón de 37 milímetros, el estándar antitanque de la época se demostró insuficiente durante la Batalla de Francia. Ante esta situación, Hitler exigió una rápida mejora en la protección del blindaje y la potencia de fuego. Así, los Panzer III fueron rearmados con un cañón de 50 milímetros, suficiente para enfrentar la mayoría de los tanques británicos. Por otro lado, los tanques Matilda británicos no pudieron ser rearmados de manera similar,
debido a las limitaciones del diámetro de su torreta. El cañón de 2 libras del Matilda no podía ser reemplazado por uno más grande, mientras que el Panzer III, con un mayor diámetro de torreta, pudo adaptarse y permanecer en servicio mucho más tiempo que el Matilda. Las duras condiciones del norte de África obligaron a realizar modificaciones en el diseño de los tanques Panzer III. El terreno rocoso y arenoso planteaba desafíos adicionales, como la obstrucción de los filtros por arena, lo que requería limpieza constante para evitar que los motores se ahogaran. Se adaptaron filtros de desierto más eficientes para el motor Maybach TRM 120 del Panzer III, permitiéndole alcanzar hasta 40 km por hora en el desierto. Aunque más rápido que los tanques Matilda, el Panzer III seguía teniendo un blindaje relativamente débil, por lo que se añadió una placa blindada adicional de 20 milímetros en la parte frontal. Los combates entre el Afrika Korps alemán y las ratas del desierto británicas se desarrollaron en una estrecha franja costera de solo 60 kilómetros de ancho, avanzando y retrocediendo a lo largo de 2.500 kilómetros de frente. Rommel utilizó tácticas de sorpresa contra los aliados, por lo que pronto se ganó el apodo de «El Zorro del Desierto». Su decisión, su carismático mando, la velocidad con la que avanzaba y su sentido de la guerra en el desierto lo convirtieron en una leyenda. Rommel intentó atraer a los tanques británicos frente a sus cañones antitanques. Si lo traspasaban, tenía varios cañones antiaéreos en reserva. Al mismo tiempo, el flanco y la retaguardia de la formación británica fueron atacados por tanques alemanes. En agosto de 1942, el comandante alemán del Afrika Korps, Erwin Rommel, empujó a las tropas aliadas conocidas como las Ratas del Desierto hasta el Alamein, Egipto, a solo 90 kilómetros del estratégico puerto de Alejandría. Si los alemanes lograban abrirse paso, el norte de África estaría perdido. La moral de las Ratas del Desierto estaba baja, ya que los tanques alemanes dominaban el campo de batalla. Sin embargo, los aliados recibieron un nuevo envío que cambió las tornas. Los potentes tanques americanos M3 Grand, superiores a sus homólogos alemanes. Estos tanques aumentaron significativamente las posibilidades británicas de éxito en combate directo con los alemanes. Además, llegó un nuevo comandante británico, el teniente general Sir Bernard Montgomery, quien se encargaría de derrotar a Rommel. Montgomery fue conocido por su rapidez y carisma, ganándose la confianza de sus tropas de manera similar a Rommel entre los alemanes. Conocido como Monty, inspiraba la creencia entre los soldados británicos de que la victoria era posible bajo su liderazgo. El 23 de octubre, el general Montgomery y sus tropas aliadas lanzaron su ofensiva conocida como Operación Lightfoot. Montgomery estaba decidido a expulsar a Rommel de África de una vez por todas. La operación comenzó en una noche de luna llena y cielo despejado, acompañada de una intensa preparación artillera. Los destellos de cientos de cañones aliados iluminaron la noche mientras golpeaban las posiciones alemanas. Montgomery planeó un ataque de distracción en el flanco sur para atraer a los alemanes hacia una emboscada. Simultáneamente, la infantería británica despejó 2 pasajes en los campos minados alemanes, permitiendo que los tanques británicos avanzaran hacia las posiciones enemigas. Rommel se enfrentaba a una abrumadora superioridad numérica.
con 100.000 hombres y 550 tanques en un frente de 60 kilómetros, estaba contra los casi 200.000 hombres y 1.000 tanques de Montgomery. La mayoría de los tanques aliados eran de nuevos tipos americanos, incluido el M3 Grand de 30 toneladas, que era crucial para las operaciones de las tropas aliadas en el desierto. El M3 Grand estaba armado con un cañón de 75 milímetros en el lado derecho del tanque, capaz de enfrentarse a los tanques alemanes con eficacia. Esta configuración representó un avance significativo, siendo el primer tanque británico en África en estar equipado con un cañón de 75 milímetros. Los tanques anteriores tenían un armamento más débil, normalmente solo un cañón de 2 libras. Los tanques Grand fueron una sorpresa para los alemanes, con cañones capaces de destruir enemigos a más de 1.200 metros. Eran una solución de emergencia con un cañón de 75 milímetros en el casco y uno de 37 milímetros en la torreta, una configuración inusual. El Grant era una versión del M3 Lee estadounidense, adaptado por los británicos con radios en la torreta. Redujo la tripulación a 6 personas, lo que mejoró el espacio interior, pero mantuvo un diseño remachado que podía ser peligroso por los impactos. Propulsados por motores de aviación Wright Continental, alcanzaban más de 40 kilómetros por hora, aunque tenían dificultades para arrancar. A pesar de su introducción y superioridad numérica, una semana después de la operación Lightfoot en el Alamein, las fuerzas británicas no lograron romper las posiciones alemanas e italianas, con grandes pérdidas de tanques en ambos lados. Montgomery mantuvo su determinación a pesar de que la operación Lightfoot no logró un gran avance. Simultáneamente, los ingenieros de ambos bandos libraban otra batalla en segundo plano, intentando remolcar y reparar vehículos dañados. Los combates en el desierto resultaron en grandes pérdidas de equipo y personal. Los entornos desérticos, con su escasez de agua y terreno rocoso, causaron un desgaste severo en los equipos, dañaron las orugas, neumáticos y obstruyeron los motores con polvo. El compañerismo entre los 4 tripulantes de un tanque era crucial. Trabajaban como un equipo coordinado para guiar, buscar, cargar, apuntar y destruir objetivos. En caso de averías, los técnicos debían reparar los vehículos bajo condiciones adversas, a menudo con equipo mínimo, para volver al combate. A principios de noviembre de 1942, después de 5 días de combates en El Alamein, Rommel quedó sin combustible y con solo 35 tanques operativos. Montgomery lanzó la operación Supercharge para acabar con Rommel, combinando tanques, infantería y artillería para romper las líneas enemigas. El plan fue exitoso. A partir del 2 de noviembre, los británicos aseguraron la supremacía aérea y los tanques alemanes fueron derrotados. Rommel, enfrentando órdenes de Hitler de no retirarse, comenzó a retroceder. La retirada continuó hasta mayo de 1943, cuando las fuerzas italianas y alemanas se rindieron. En la batalla de El Alamein, que fue muy costosa con alrededor de 10.000 bajas, los británicos lograron un giro significativo en la Segunda Guerra Mundial, consolidando su primera victoria importante frente a las potencias del eje en el teatro africano. Después de El Alamein, no sufrieron más derrotas significativas. Fue un punto de inflexión crucial. Mejor abastecidos y equipados, las tropas británicas finalmente se recuperaron de su derrota inicial en Francia. Tras 3 años de continuas pérdidas y dificultades debido al bloqueo, el ejército británico alcanzó una victoria decisiva sobre el orgullo del ejército alemán y sobre Rommel y su Afrika Korps. Las ratas del desierto, con su ingenio táctico y el apoyo tecnológico, superaron las duras condiciones naturales y las habilidades del ejército de Rommel. En el campo de batalla, los británicos demostraron resistencia y determinación, siendo los últimos en abandonar el ring. Con el respaldo de la tecnología y el apoyo estadounidense, estaban un paso más cerca de la victoria sobre el Tercer Reich.
Si nuestro video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.